importantes que tienen que saber. Que el 95% de estos van a ser absorbidos, es decir, solamente eliminamos en las heces el 5% de todas las grasas que nosotros consumimos. Por tanto, si nuestra dieta es alta en grasas, pues la mayoría de estas van a ser absorbidas. Sí, gracias por recordar. Recording in progress. La anterior sí la pudieron ver con el link. Sí, Perfecto. Y bueno, de todas las grasas que consumimos, el 90% de estas grasas son triacilgliceroles. ¿Mm? El 5% son fosfolípidos y menos del 5% son colesteroles de todas las grasas que nosotros consumimos, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Normalmente los aceites pues son de origen vegetal. Y casi todos los fosfolípidos y colesteroles que nosotros consumimos realmente se encuentran en muy poca cantidad en los aceites. Normalmente los adquirimos a través de las membranas de las células de animales que consumimos. Por ejemplo, si nosotros consumimos carne, pues la mayoría de eso va a ser proteína y carbohidrato, pero el porcentaje de esa carne que tiene grasa, pues obviamente son células, ¿no? Son células que estaban vivas y que nosotros al consumirlas, pues todas esas células degradan su membrana y liberan fosfolípidos y colesteroles. Y así es como nosotros obtenemos tanto los fosfolípidos como los colesteroles. Y bueno, esto nada más para recordar la estructura. Recuerden que el ácido graso es un grupo acilo con una cadena de carbohidratos. Ujú. El grupo glicerol es un alcohol. ¿Y qué enlace une al glicerol con el ácido graso? ¿Qué tipo de enlace? ¿Alguien del equipo? Esto sí lo vimos. ¿covalente? Sí, pero específicamente de acuerdo al grupo químico que se une. Tipo éster. Ujú. Recuerden que es tipo éster. Y que el enlace 1 y el enlace 3 son enlaces primarios y el enlace 2 es un enlace secundario. Ujú. Eh, Esto es un triacilglicerol y si nosotros le quitamos un ácido graso, pues nos queda diacilglicerol. Si nosotros quitáramos, dejáramos nada más el glicerol con un ácido graso, pues quedaría un monoacilglicerol, un ácido graso con un glicerol. Ujú. Eh, Normalmente la mayoría de los fosfolípidos que consumimos, los consumimos en forma de fosfatidilcolina. Ujú. La fosfatidilcolina es el principal fosfolípido que nosotros consumimos y como ya habíamos comentado, proviene de las membranas celulares animales que nosotros consumimos. Y bueno, en cuanto al colesterol, normalmente el que nosotros consumimos es el colesterol no esterificado, es decir, que no tiene un grupo ester unido como en el caso de acá. Ujú. Normalmente el colesterol estarificado, perdón, generalmente solo lo produce el hígado y el que consumimos es colesterol no esterificado. Ujú. Entonces, si nosotros nos referimos a fosfatidilcolina, generalmente estamos hablando de fosfolípidos, ¿ok? Y bueno, todos estos que nosotros vemos aquí son denominados lípidos endógenos. Ujú. Es decir, el cuerpo es capaz de sintetizar todos estos líquidos, todos estos lípidos una vez que nosotros los consumimos y los resterificamos. Ahorita vamos a ver el metabolismo de los lípidos, pero todo lo que nosotros consumimos en cuanto a grasas, primero lo degradamos y después lo volvemos a formar. Y el hígado es capaz de formar todos los tipos de lípidos que nosotros vemos aquí, que son los de importancia biológica. Ujú. El ácido cólico también es un tipo de colesterol. Ujú. Es una molécula que deriva del colesterol, pero ¿alguien sabe dónde se encuentra el ácido cólico? Bueno, es un tipo de colesterol que nosotros encontramos en la bilis. Ujú. Y ayuda a la emulsificación de las grasas. Y bueno, todos los ácidos grasos que nosotros consumimos generalmente los obtenemos de tres vías, tanto de la dieta, los que están almacenados en los adipocitos y de la lipogénesis, es decir, la formación de grasas a partir de la glucosa. Cuando nosotros comemos en exceso carbohidratos, pues todo eso se va a convertir en glucosa. Y todo el exceso de glucosa, cuando ya
llenamos todos los almacenes de glucógeno, esa azúcar se va a convertir en grasa. Ujú. Es por eso que las personas pues tienen obesidad. A veces no es tanto el exceso de grasa, el exceso de carbohidratos que posteriormente se convierten en grasas. Seguramente conocen a alguien que dice, no, es que yo no como grasas. Sí, pero come muchos carbohidratos. Y esos carbohidratos eventualmente se van a convertir en grasas cuando tenemos un exceso y cuando ya satisfacimos todas las necesidades del cuerpo, tanto por glucólisis como por glucogénesis. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, recuerden la diferencia nada más entre digestión y absorción. La digestión es hidrolizar y romper hasta los componentes mínimos absorbibles, eh, las moléculas que nosotros adquirimos de la dieta. Y que la absorción es captar todas esas moléculas y enviarlas hacia el torrente sanguíneo. Bueno, el primer paso para la emulsificación, perdón, para la digestión de los lípidos es la emulsión. ¿Alguien sabe qué es emulsión cuando vimos lípidos? No. ¿Perdón? No. Ok. Em, ¿Alguna vez han mezclado o alguna vez en la secundaria, en la prepa, llegaron a mezclar aceite con agua? Sí. ¿O han Sí. visto, por ejemplo, que a veces los aderezos, cuando los dejas mucho tiempo en algún lugar, se separa el componente acuoso del componente lipídico? Sí. Ajá. Entonces, han visto que cuando los agitan se hacen pequeñas bolitas de grasa, como aquí. No sé si lo han llegado a ver. Sí. Ah, bueno, justo la emulsión es hacer cada vez las moléculas lipídicas más pequeñas. Ujú. Eso es la emulsificación. Ujú. Y bueno, como tal, la digestión consiste en la hidrólisis de los lípidos en la luz intestinal, catalizado principalmente por la lipasa y por los enterocitos. Entonces, el primer paso para la digestión es que todas las grasas que nosotros consumimos, hacerlas más pequeñas. Similar a lo que pasa cuando nosotros agitamos una botella que tiene agua y aceite, lo mismo hace el intestino, pero esto lo hacemos a través de la peristalsis. Normalmente cuando nosotros empezamos a comer, la peristalsis se refiere a movimientos intermitentes. Cuando nosotros empezamos a comer y a pasar el bolo alimenticio, este es el esófago. Hay una parte del esófago y en general de todo el tracto intestinal que se contrae y otra parte que se relaja. Y así está a lo largo de todo el intestino. Lo que va haciendo este movimiento es que vaya generando, agitando el bolo alimenticio que estamos comiendo. Y a la vez va produciendo este efecto como agitar la botellita de agua o de aderezo. Ujú. Y lo que hace es ir haciendo las moléculas de grasa cada vez más pequeñas. Aunque macroscópicamente no es tan importante, sí se van haciendo cada vez más pequeñas las moléculas de agua. Ujú. Nosotros tenemos una lipasa en las glándulas salivales, pero realmente no es importante, al menos en nosotros o en la mayoría de los mamíferos, por el tiempo de exposición que tienen. Hay algunos animales rumiantes o algunos animales que, debido a su dieta, tienen que masticar por mucho tiempo la comida. Nosotros no. Ujú. Es poco el tiempo que la comida realmente está en la boca y por tanto la acción de esta lipasa lingual no es tan importante como la de la lipasa gástrica y la y la que se encuentra en el duodeno. Ujú. Entonces, el primer paso es la emulsificación. Ujú. Hacer estas gotitas cada vez más pequeñas. Una vez que se mezcla todo el contenido intestinal, comienza a actuar otra lipasa que encontramos en el ácido, en el estómago. Ujú. Entonces, tenemos tres tipos de lipasas. La primera la encontramos en las glándulas salivales, ¿vale? La segunda lipasa, que pues el nombre nos los dice, su función es degradar todos los ácidos grasos que nosotros consumimos para poder absorberlos. Generalmente y en todos los libros, aunque ya vimos que nosotros consumimos triglicéridos, fosfolípidos y colesteroles, en la mayoría de los libros que ustedes lean o probablemente ya leyeron, nos vamos a referir generalmente a la digestión de los lípidos, a los triacilgliceroles, porque pues en número es el más importante de los lípidos que nosotros consumimos.
Entonces, casi todo el proceso de digestión nos referimos a triglicéridos, ¿ok? Por si llegamos a mencionarlo como un sinónimo. Pero hay otras enzimas que también degradan a la fosfatidilcolina y liberan ácidos grasos y el grupo fosfato, ujú, o el colesterol. Pero bueno, eh, entonces tenemos tres lipasas: la lipasa salival, la lipasa gástrica y la lipasa. ¿Cuál es la última lipasa? ¿Qué hormona, perdón, qué glándula secreta la otra lipasa? El páncreas, ¿vale? Y la lipasa pancreática. Son los tres tipos de lipasas. Entonces, una vez que el bolo alimenticio y las gotitas de grasa llegan al estómago, comienza a actuar las primeras dos lipasas, tanto la intestinal como la salival. Pero generalmente dijimos que la salival no es tan relevante desde el punto de vista cuantitativo por la poca producción que hay y por el poco tiempo que está en la boca del alimento. Entonces, una vez que llega al estómago, comienza a actuar la primera lipasa. Ujú. Para este punto, la mayoría de las grasas ya están en forma emulsificada, es decir, en gotitas muy pequeñas de aceite. Y esto lo que hace es que sea más fácil para las enzimas poder degradar los lípidos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una gotita muy grande de aceite, pues imagínense, todos los lípidos que están al interior, pues va a ser más difícil degradarlos, ¿no? Y se van a empezar a degradar solamente los de afuera. Y esto eventualmente la va a ir haciendo más pequeña, pero va a ser más tardado. A diferencia de que si nosotros tenemos muchas moléculas pequeñas disponibles, hacemos más fácil el trabajo de las enzimas. Y esto no necesitamos nada más que el proceso de peristalsis en el intestino. ¿Hasta aquí va quedando todo claro? Sí. Bueno. eh, Otra característica que tenemos muy similar a lo que vemos aquí arriba es que los fosfolípidos y los colesteroles tienen una característica anfipática. ¿Alguien recuerda que era anfipático? Que se comportaba como, o sea, que se llevaba bien con el agua y también con el aceite, como en las membranas. Ajá, exacto, exacto. Tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofílica es polar y la hidrofóbica apolar. Entonces lo que hace es que, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, déjenme ver cuál estará bien. Bueno, lo que hace es que los fosfolípidos y los colesteroles que nosotros consumimos y que están en el estómago se unen a los triacilgliceroles. Entonces, hagan de cuenta que dentro de esta bolita de grasa, la mayoría de lo que está en el centro son triacilgliceroles, el 98-99%. Y lo que está a la periferia son fosfolípidos y colesterol. Como dijimos que son anfipáticos, tienen la propiedad de que la parte hidrofóbica se va a orientar ¿hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la bolita de grasa? La parte hidrofóbica. Hacia afuera, ¿no? Hacia adentro, recuerda, o sea, tenemos aquí la bolita de grasa, ¿no? Ahorita lo estamos llamando así porque todavía no llegamos al intestino, pero reciben el nombre de micelas. Ujú. Entonces aquí tenemos la bolita de grasa. Está nadando en todos los jugos gástricos que nosotros tenemos en el estómago. Ujú. Este es el estómago. Entonces, dentro de esta bolita de grasa dijimos que había triacilgliceroles, ¿no? O Sí. sea, una grasa. Y fuera de esto, pues hay agua. Entonces, la parte hidrofóbica, ¿hacia dónde se va a orientar? Ah, Hacia hacia acá. adentro. Adentro. Sí. Hidrofóbica. Ah, sí, perdón, hidrofóbica hacia adentro. Es que hace rato les había preguntado hidrofílica, ¿verdad? Entonces, la parte hidrofílica se va a orientar hacia afuera. Ujú. Y así van a estar unidos la mayoría de los fosfolípidos y de los colesteroles que nosotros consumimos y que se unen a los triacilgliceroles.
Ujú. Entonces, esto lo que permite es que estas bolitas no se vuelvan a juntar. ¿Por qué? Porque si entra en contacto con otra gotita de grasa, pues se van a repeler por las cargas que tienen. Ujú. Recuerden que la parte hidrofóbica es apolar y la parte hidrofílica es polar. Entonces la diferencia de cargas hace que se repelan y que no se vuelvan a unir estas gotitas. Además de que es rápido el paso, ¿no? De la boca hacia el estómago. Bueno, entonces una vez que nosotros entra en contacto en el estómago la lipasa gástrica y la salival, pues empiezan a hacer su acción. ¿Cuál es la acción de la lipasa? ¿Qué tipo de enlace degrada? ¿Ya lo Enlace tienen? éster, ¿no? Ujú, exacto. Enlace éster. Entonces lo que hace es romper la unión del glicerol. Lo que tenemos aquí es el glicerol y esta parte son los ácidos grasos. Ujú. Pueden ser de cadena larga, mediana o corta. Entonces, eh, una vez que se encuentra la lipasa salival con la gástrica, entra en contacto con los gliceroles, lo siguiente que va a pasar es que va a empezar a degradar, a hidrolizar los enlaces éster para poder liberar los ácidos grasos. Ujú. En el caso de la lipasa gástrica, generalmente el que degrada, como vemos aquí, es el enlace 3. ¿Se acuerdan que dijimos que el enlace 1 y el enlace 3 eran enlaces primarios? Y en cuanto al enlace 2, esto se refiere por el tipo de enzimas que necesitan. En cuanto al enlace 2 del triacilglicerol, es un enlace secundario. Entonces, pues 2, secundario. Así de fácil lo podemos recordar. En algunos libros menciona que la lipasa gástrica puede hidrolizar tanto el enlace 1 como el enlace 3, pero en la mayoría menciona que solamente hidroliza el enlace 3, como vemos aquí en la imagen. Entonces, si nosotros hidrolizamos el enlace 3, lo que nos queda es 1,2 diacilglicerol, como habíamos visto acá, ¿no? Si nos quedan solamente dos ácidos grasos unidos a un glicerol, es un diacilglicerol. En este caso, si degrada el enlace 3, lo que nos queda es 1,2 diacil, o sea, dos ácidos grasos unidos a colesterol. Digo, perdón, a glicerol. Ujú. Y un ácido graso libre. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Entonces, una vez que los ácidos grasos pasan al estómago, pues inmediatamente pasan al duodeno. Ujú. Ya en el duodeno, obviamente va a cambiar el pH y se va a hacer más alcalino por la secreción pancreática y por la secreción biliar. La lipasa gástrica deja de actuar en este punto por el cambio de pH. Cuando está en el estómago, el pH es bajo y está en óptimas funciones la lipasa gástrica. Una vez que entra al duodeno, ¿recuerdan? Bueno, no llevan gastro, pero recuerden que tenemos el estómago aquí y que posteriormente viene esta porción que se llama duodeno. ¿Mm? En el duodeno existen dos orificios que son la vía de salida y de drenaje de dos órganos importantes. ¿Cuáles son? ¿Qué drena en el Páncreas. duodeno? ¿Perdón? Páncreas. Ujú. Páncreas, sí. Hígado, Casi. la Vesícula. vesícula. Biliar. Ajá, exacto. La vesícula biliar. Ujú. Entonces, toda la bilis y toda la secreción pancreática drena aquí en el duodeno. Las secreciones pancreáticas son muy alcalinas. Entonces, hay un cambio sustancial en el pH que existe en el bolo alimenticio que está aquí a la porción del duodeno, donde la secreción se hace más alcalina y lo que hace es permitir la función de la lipasa pancreática. Ujú. Entonces, para este punto pasan dos cosas.
Ya nosotros en el estómago comenzamos la hidrólisis de los triacilgliceroles. Ujú. Entonces, es un ejemplo nada más, ¿no? Consumimos, no sé, 1 millón de triacilgliceroles. Y supongamos que el 10-20% de estos triacilgliceroles ya fueron hidrolizados por la lipasa gástrica. Entonces ya se liberaron ácidos grasos. Los ácidos grasos como tal son un estímulo para la producción de una hormona que se llama colecistocinina, que es esta que vemos aquí, que se abrevia CCK. Ujú. Entonces, una vez que los enterocitos, o sea, las células epiteliales que recubren el duodeno, entran en contacto con los ácidos grasos, lo que hace es estimular por la glándula, perdón, estimular la producción de colecistocinina. La colecistocinina va a hacer dos acciones. La primera de ellas es que aquí tenemos el hígado y la vesícula biliar. Ajá. Hagamos de cuenta que esta es la vesícula biliar y aquí drena. Y aquí se unen las secreciones de la bilis con la del páncreas. Entonces, la primera acción que va a hacer la colecistocinina es contraer la vesícula biliar para que drene su contenido hacia el colédoco, que es este tubito que vemos aquí. La segunda acción que hace es que aquí tenemos un esfínter que se llama esfínter de Oddi, con doble D, O-D-D-I. Ujú. Entonces, ese esfínter de Oddi, al relajarse, va a permitir que pase la secreción tanto pancreática como biliar. Todo esto estimulado por la presencia de ácidos grasos que fueron liberados en la hidrólisis que hubo de los triacilgliceroles en el estómago. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a liberar dos moléculas importantes tanto de la bilis como del páncreas. En el páncreas, ¿qué hormona vamos a liberar o qué enzima vamos a liberar? ¿La insulina? Bueno, pero específicamente sí, pero para la digestión. La lipasa ¿Qué pancreática. pasa pancreática? Exacto. Y de la bilis, ¿qué vamos a generar? Para la digestión también, para la emulsificación, ¿alguien lo leyó? Bueno, las sales biliares. Ujú. Ácidos o sales biliares son sinónimos, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer estos sales biliares, las sales biliares no son más que fosfolípidos y colesterol. No es nada más que eso, ¿ok? Entonces ya habíamos dicho que estas dos moléculas tienen propiedades de tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces, estas moléculas necesitamos hacerlas aún más pequeñas para que pueda ejercer correctamente su acción la lipasa pancreática. Entonces, nosotros al liberar todas estas puntitos amarillos con verde más subido de tono que vemos aquí, son fosfolípidos y colesteroles, o sea, sales biliares, similares a los que nosotros consumimos, pero recuerden que lo que nosotros consumimos es en muy pobre cantidad. Entonces, de hecho, casi todo el colesterol y fosfolípidos que nosotros tenemos se recicla en la vesícula biliar. O sea, es muy poco el colesterol que nosotros obtenemos de la dieta si llevamos una dieta sana, claro. Obviamente, si comemos mal, pues esto va a aumentar. Y por eso es que se satura a veces la vesícula y se generan piedras. Ujú. Pero bueno, entonces recordemos que hay una parte entonces hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces, lo que van a hacer estas sales biliares es emulsificar aún más las gotitas de grasa que nosotros teníamos y que están en el duodeno. Entonces, lo mismo que ya habíamos hablado, la porción hidrofílica va a estar en la parte externa de esta gotita de grasa y la porción hidrofóbica en la parte interna. Y lo que va a hacer es separar estas gotitas de grasa en moléculas más pequeñas, bueno, sí, en gotitas más pequeñas y evitar que se vuelvan a unir. Ujú. Una vez que nosotros formamos estas gotitas con con las sales biliares, reciben el nombre de micelas. Perdón por la letra. Ahora, una vez que nosotros formamos las micelas, puede actuar ahora sí la lipasa. La lipasa no actúa por sí sola. Necesita estar unida a un cofactor. Este cofactor recibe el nombre
de colipasa. Ujú. Entonces, pues el mismo nombre te lo indica co, que va unida o aunada a la lipasa. Ujú. Para que esta lipasa se active, se secreta en forma de simógeno. ¿Alguien recuerda qué es un simógeno? Y se tiene que activar. Ujú, exacto, está inactiva cuando la secretamos. Entonces, recuerden que una vez que entra en contacto con el estómago, el tripsinógeno se convierte en tripsina y la tripsina activa la prolipasa, procolipasa, la prolipasa se convierte en colipasa y ahora sí la colipasa se puede unir a la lipasa. Ujú. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Ahora, sí, era entendí. importante que las moléculas sufrieran la emulsificación y se convirtieran en micelas porque, por si llegan a leerlo de esa manera, la lipasa solamente actúa en la interfase agua-aceite. En algunos textos lo mencionan así. Esto se refiere más que nada hacia a que nosotros tenemos en el intestino aquí todas las moléculas de grasa, ajá, todas las micelas. Cuando se refiere a interfase agua-aceite, se refiere a que fuera de las micelas, pues existe agua, ¿no? Y dentro, pues existen las gotitas de triacilgliceroles. Entonces, la interfase agua no es más que la unión o la comunicación que existe con el medio interno con el medio externo. Fuera de esto hay agua y dentro, pues hay líquido. Ujú. Entonces, solamente en este momento es cuando puede funcionar la lipasa. La lipasa es estimulada por los mismos ácidos grasos que ya se habían liberado en el estómago. Entonces, una vez que entra en contacto la colipasa, la lipasa y el diacilglicerol, empieza a hacer su acción la lipasa. La lipasa puede romper o hidrolizar los enlaces primarios. ¿Cuáles son los enlaces primarios? El primero y el tercero. Exacto. Ujú. Entonces, si nosotros rompemos enlace primario y enlace terciario, lo que nos queda es dos ácidos grasos libres, que son estos dos. Bueno, aquí habría otro. Y un 2-monoacilglicerol, es decir, un ácido graso unido a un glicerol en el enlace número 2. Ujú. Entonces, una vez que esto sucede, podemos iniciar ahora sí la absorción. Generalmente lo que pasa ahora con estos ácidos grasos es que se ionizan, es decir, se les pueden unir algunos iones a los ácidos grasos y esto facilita la absorción de los mismos. Ujú. Otras enzimas de importancia que se secretan en el páncreas, pero que dijimos que no son tan relevantes por su poca proporción en cuanto a las grasas que consumimos, son la carboxi, carboxilester hidroxilasa. ¿Qué acción creen que haga esta enzima? Carboxil éster hidrolasa. Romper enlaces éster. Ajá, exacto. Recuerden que otro que consumíamos era los esteros de colesterol. Ujú. Entonces lo que hace es liberar el enlace éster, el ácido graso, del colesterol que nosotros consumimos. Y así podemos absorber tanto el ácido graso como el colesterol. Ujú. La otra enzima de importancia es la colesterol-esterasa. Su función es casi la misma. Y la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 lo que hace igual es... ok. Lo que hace la fosfolipasa A2 es romper el enlace, igual liberar los ácidos grasos, ujú, de los fosfolípidos que nosotros consumimos, que recuerden que el principal es la fosfatidilcolina. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cuál era la segunda enzima? Colesterol esterasa. Gracias. La colesterol esterasa lo que hace es liberar el enlace éster del colesterol. ¿Alguien más tiene una duda?
Bueno, entonces recordemos que lo que sirve para hidrolizar a los ácidos grasos, entonces es la lipasa unida a la colipasa. Lo que hace la colipasa básicamente es anclarse a estas micelas. Literalmente lo que hace es pegarse aquí y si la colipasa viene unida a la lipasa puede iniciar su acción y empezar a hidrolizar. Principalmente los que hidroliza son los de la periferia y posteriormente va hidrolizando los que están más centrales. Generalmente los de la periferia son ácidos grasos de cadena corta y los que están más al centro son ácidos grasos de cadena larga. Entonces los ácidos de cadena larga son los últimos en hidrolizarse para su absorción. Ahora, como ya hemos comentado, la mayoría de los ácidos grasos que nosotros consumimos van a ser absorbidos el 95%. Ujú. Ahora, esto proporciona aproximadamente el 50%. Permítanme. Bueno. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces dijimos que el hígado es capaz de producir todos los lípidos que nosotros utilizamos en todas las funciones celulares. Ujú. Entonces, generalmente las vías de la producción de lípidos las dividimos en endógenas y exógenas. La vía endógena no se refiere más que al transporte de lípidos que existe desde el tracto intestinal hacia los capilares sanguíneos. El transporte de lípidos que existe desde los vasos sanguíneos hacia los órganos que los necesitan se llama vía eh, exógena. Entonces, recuerden que para este punto ya formamos micelas, ¿ok? O sea, todas las gotitas de grasa están en forma de micelas. Ahora, después de la secreción de las sales biliares y el jugo pancreático, todos estos compuestos se unen a las gotitas de grasa. Ujú. Entonces, en el núcleo de esta gotita de grasa que tenemos aquí, esto es antes de que se forme la micela, pues tenemos triacilgliceroles, diacilgliceroles y esteros de colesterol, porque ya empezó a hacer su acción la lipasa gástrica. Posteriormente, o para este punto, es cuando se unen las sales biliares que habíamos dicho. Lo que hacen las sales biliares es comenzar a separar estas gotitas de grasa en componentes más pequeños. Ujú. Entonces, si nosotros vamos degradando cada vez más esta gotita de grasa por la lipasa pancreática, perdón, por la lipasa intestinal, pues se van a ir liberando componentes. Ujú. Estos componentes al liberarse van a formar monoacilgliceroles, colesterol y sales biliares. Entonces todo esto se va a ir acumulando. ¿Sí me explico en esta parte o no? Sí. Ujú. Bueno, entonces esta gotita obviamente si nosotros empezamos a hidrolizar todos los componentes que están dentro, pues la parte amarilla, que es la grasa, se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Y los componentes hidrolizados que van liberando se van uniendo cada vez a las membranas celulares. Ujú. Entonces, si nosotros siguiéramos este proceso en el estómago, pues llegaría algún punto en el que las enzimas ya no serían capaces de atravesar esta membrana que se formó alrededor de la gotita de grasa y ya no degradaríamos toda la grasa que necesitamos absorber. Entonces, justamente lo que hacen las sales biliares es comenzar a romper
estas vesículas que se forman o membranas que se forman alrededor de las gotitas de grasa y separarlas para que ya no se vuelvan a unir. Y en este momento las empezamos a llamar micelas. Entonces, ¿todos entienden que es una micela? Es una gotita de grasa más una sal biliar, ¿no? Exacto, más sales biliares. ¿Y las sales biliares de qué están compuestas? ¿De qué moléculas habíamos dicho que estaban compuestas? De fosfolípidos y colesterol. Exacto. Las sales biliares o ácidos biliares son fosfolípido y colesterol. Ujú. ¿Y qué hormona estimula la secreción de las sales biliares? La lipasa, No, la lipasa, ¿qué hacía? La lipasa hidrolizaba el enlace éster. Ujú. ¿No es la colecistocinina? Exacto. La lipasa lo que hace es romper el enlace éster que existe entre el ácido graso y el glicerol. Ajá. Específicamente dijimos que rompe solo dos tipos de enlace, el enlace primario, el enlace 1 y el enlace 3. Ahorita vamos a ver qué pasa con el enlace secundario. Entonces, si nosotros rompimos ya el enlace 1 y el enlace 3, nos quedaron dos cosas. Nos quedaron dos ácidos grasos libres y un 2-monoacilglicerol. Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? sí. ¿Seguros, seguros? Sí, Yo no entendí lo último, Ah, ok. lo de la enzima. ¿Lo de la qué, perdón? Lo de la última enzima no lo entendí. Ah, ok, perfecto. Recuerda que aquí tenemos el triacilglicerol, ¿no? Entonces, Sí, una vez que se une la colipasa con la lipasa, es capaz de degradar este enlace. Ujú. Tanto el enlace 1-3, que son enlaces primarios. Bueno, no solamente degrada enlaces primarios, que es el enlace 1 y el enlace 3. Ajá. Entonces, si nosotros teníamos inicialmente el triacilglicerol, ¿no? Si le quitamos un si le quitamos un enlace éster, pues nos queda un diacilglicerol y un ácido graso libre, ¿no? Ahora, dijimos que la lipasa actúa rompiendo el enlace 1 y el enlace 3. Entonces, ¿qué producto nos quedan? Un 2-monoacilglicerol, o sea, un ácido graso unido a glicerol, y nos quedan dos ácidos grasos libres. Ujú. sí. Perfecto. Ahora, una vez que nosotros hidrolizamos el triacilglicerol y nos quedaron el 2-monoacil y los ácidos grasos libres, estos ya son capaces de entrar al enterocito e iniciar la absorción de estos. Ujú. Este es un esquema general de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ujú. Una vez que nosotros consumimos las grasas, las emulsificamos y la lipasa pancreática nos forma monoacilgliceroles o ácidos grasos libres. Este, son los dos productos, ¿ok? Dos ácidos grasos libres y monoacilglicerol, que puede ser uno monoacilglicerol o dos monoacilglicerol. Pero bueno, hasta ahorita vimos que formamos dos monoacilglicerol. Ujú. Y dos ácidos grasos libres. Ahora, estos ácidos grasos libres y el monoacilglicerol deben de entrar al enterocito y una vez dentro del enterocito se vuelven a formar como triglicéridos y salen en forma de kilomicrones hacia el conducto quilífero. ¿Ok? Ahorita vamos a ver paso a paso. Pero de forma general, esto es lo que pasa. Ujú. Degradamos los ácidos grasos. Los reesterificamos. Reesterificación se refiere a que los ácidos grasos libres que tenemos y los monoacilgliceroles que tenemos libres que van a entrar al enterocito se van a formar nuevamente en forma de triacilgliceroles. ¿Todo les queda claro qué es la reesterificación?
Sí. Perfecto. Ahora, para alcanzar el interior del enterocito, los productos lipolíticos que producimos deben atravesar varias barreras. La primera de ellas es la capa de gel mucoso. Entonces, arriba de este enterocito, todo esto está cubierto por gel, ujú, que es el gel que produce el estómago y el intestino para tratar de protegerlo de los cambios de pH. Ujú. La segunda, la segunda capa que tienen que atravesar es la capa acuosa. Ujú. Entre el enterocito y entre el moco hay una capa de agua, pero es tan delgada que realmente no adquiere importancia. Y la tercera es la membrana apical. Ujú. Entonces, el gel mucoso que tapiza el intestino, el 95% está compuesto por agua. Entonces, por tanto, no es problema para que lo puedan atravesar las micelas. En el caso de la capa de agua que habíamos comentado, pues igual es tan delgada que pueden pasar las micelas. Y realmente el problema viene cuando tienen que atravesar la membrana propia de la zona apical que existe en el enterocito. Y esto lo hacen a través de tres mecanismos. Ujú. El primero es la captación no iónica. Entonces aquí tuvimos la emulsificación, se formaron las micelas y las micelas traspasan la capa de moco y la capa de agua. Ujú. Si estamos todos en el mismo canal, entonces ya estamos cerca de la membrana apical. ¿Ok? Ujú. Entonces, el primer paso es la captación no iónica. Recuerden que habíamos dicho que algunos de los ácidos grasos se ionizan, que se les añade un grupo de calcio. Entonces, eso permite por la diferencia de cargas que los ácidos grasos puedan pasar de manera libre sin necesidad de una diferencia de concentración o de alguna bomba, puedan pasar directamente hacia la membrana. El segundo paso es que, ¿qué es la membrana celular de las células? ¿De qué está compuesta? Fosfolípidos. Exacto, de lípidos también. Entonces, la segunda teoría de cómo pasan las grasas hacia la membrana apical del enterocito se les llama colisión o integración de los ácidos grasos. Esto quiere decir simplemente que estos ácidos grasos se integran a la membrana celular y posteriormente la membrana celular empieza a degradarse para reesterificar los ácidos grasos. Y el tercer mecanismo se le llama traslocasas, se les llaman a este grupo de enzimas como traslocasas de ácidos grasos. Básicamente son bombas que permiten el paso de moléculas muy grandes, porque realmente es una molécula bastante grande, un ácido graso, a diferencia, por ejemplo, de un ion o de una glucosa. Ujú. La FAT o CD36, la FAT-PB y la FAT-P. Ujú. Todas estas son fatty acid translocase, o sea, traslocasa de ácidos grasos. Ujú. Entonces lo que hacen es utilizar un transportador para entrar hacia el citosol del enterocito. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Entonces, los tres mecanismos son captación no iónica, colisión o integración de la membrana celular y a través de traslocasas de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, ¿qué componentes van a entrar hacia el enterocito? Dijimos que entraban los ácidos grasos libres y el monoacilglicerol. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las sales biliares? Una vez que empiezan a separarse los ácidos grasos que están dentro de la micela, pues esta comienza a hacerse pequeña y cada vez empieza a ser mayor la proporción de las sales biliares, que dijimos que eran fosfolípidos y colesteroles. Estas sales biliares, la gran mayoría no van a entrar hacia el enterocito, sino que van a ser recicladas. Ujú. Entonces, estas vuelven hacia el intestino. Supongamos que ya estamos en este punto, ¿no? Aquí está el duodeno. Aquí está el estómago y esto es duodeno.
Aquí está el páncreas. Y para este punto ya se formaron las micelas y están comenzando a entrar al enterocito. ¿Alguien sabe o de casualidad leyó en qué porción del intestino delgado se absorben la mayoría de las grasas? El intestino delgado, pero ¿en qué porción? ¿Alguien de casualidad lo leyó? Duodeno, ¿no? En el ilion. Ajá, en el ilion. En el duodeno, no se confundan, en el duodeno en la primera porción se produce la hidrólisis. Si hay absorción, obviamente empieza a haber absorción, pero recuerden que las gotitas cada vez se van haciendo más pequeñas. Entonces, para este punto en el duodeno se están formando, lo más importante es la formación de micelas y la hidrolización. Entonces, para este punto todavía las micelas están algo grandes. Ujú. Ya cuando llegan al ilion, es cuando las micelas ya están pequeñas y ya se degradaron casi todos los ácidos grasos. Ujú. Entonces, si están pequeñas, quiere decir que la mayoría de los ácidos grasos ya fueron degradados y por tanto ya pueden comenzar a entrar al enterocito. Pero sí, la digestión comienza, dijimos, desde el estómago. La absorción comienza en el duodeno, pero la mayor parte de la absorción de lípidos ocurre en el ilion. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, ¿Seguros, seguros? Bueno, ahora sí vamos como tal a la absorción de los ácidos grasos. Ujú. Recuerden entonces que, recuérdenme qué productos o cuáles fueron los productos de la lipasa pancreática. ¿Qué generamos? ácidos Teníamos, grasos y ajá, monoglicerol, algo así. ajá. ¿Generamos cuántos ácidos grasos? 2. 2. ¿Y qué otra cosa generamos? Monoacilglicerol. ¿Uno, dos o tres monoacilglicerol? 2. Exacto, dos monoacilglicerol. Ujú. Ahora, dentro del enterocito, los dos monoacilgliceroles se reciclan hacia gliceroles por medio de la vía del monoacilglicerol. Ujú. Eh, si estamos todos en la misma sintonía al ver este esquema, aquí tenemos la luz intestinal, los productos que generó la lipasa pancreática, que fueron los ácidos grasos y el 2-monoacilglicerol. Ujú. Y este es el enterocito. Dijimos que el enterocito va a reesterificar. A eso nos referimos con reesterificación de los ácidos grasos. Aquí es una S. Ajá. Que estos ácidos grasos y monoacilgliceroles van a ser formados nuevamente a triglicéridos y estos triglicéridos van a ser empaquetados en forma de kilomicrones. ¿Recuerden qué era el kilomicrón? Lo vimos en la clase de lípidos pasada. ¿A qué familia pertenecen los kilomicrones? Son lipoproteínas, ¿no? Perfecto. Son lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas, por definición, se encargan de transportar lípidos. En el caso de los kilomicrones, se llaman kilomicrones porque se produjeron a partir del kilo. Ujú. Y viajan a través del sistema quilífero. O sea, este sistema básicamente son vasos linfáticos. No entran directamente a la circulación. Recuerden que cuando vimos glucosa, una vez que se producía la glucosa, la usábamos el transportador GLUT y lo enviamos hacia el torrente sanguíneo, ¿no? En el caso de las grasas, no es así. Primero deben de pasar a ser kilomicrones y después irse hacia el sistema linfático, ¿ok? Una vez que se van hacia el sistema linfático, este drena en la vena cava y de la vena cava pues ya entra a la circulación sanguínea. ¿Ok? Entonces, luz intestinal, después al enterocito, luego del líquido intersticial y posteriormente hacia los vasos linfáticos.
hacia la linfa. De la linfa, ¿hacia dónde se va? Hacia, bueno, hacia todo el sistema linfático y después drena en la vena cava. Ya en la vena cava, pues entra en contacto con la circulación sistémica. ¿Ok? Hasta llegar al hígado. Entonces, en el caso de la reesterificación se puede hacer a través de dos vías. La primera de ellas es la vía del monoacilglicerol. Ujú. Y la segunda de ellas es la vía del ácido fosfatídico. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Ujú. Entonces, en este esquema representa lo mismo. Ujú. Tenemos un triacilglicerol y a través de la acción de la lipasa pancreática, primero vamos a generar un 2-monocilglicerol y dos ácidos grasos libres. Ujú. A partir de este punto pueden pasar dos cosas. Recuerden que hasta aquí es todo lo que hemos visto, ¿no? Que el ácido graso, perdón, que triacilglicerol se separó en dos ácidos grasos y en un 2-monocilglicerol. El 72% de este monoacilglicerol va a entrar hacia la vía del monoacilglicerol para ser reesterificado. ¿Qué va a pasar con el restante 22 y 6% respectivamente? Pueden pasar dos cosas. Recuerden que teníamos una enzima llamada colesterol esterasa. Lo que hace la esterasa, ¿a qué le suena el nombre de esterasa? Rompe enlaces. Ajá, enlace tipo. Esther. Exacto. Entonces, recuerden que teníamos dos monoacilglicerol. Ujú. Lo que puede pasar ahora es que este 2-monocilglicerol, a través de la esterasa, que también fue secretada en el páncreas, lo rompa. Ajá. Entonces, si lo rompe, nos va a quedar otra vez un ácido graso y el monoacilglicerol. Esa es una opción que puede pasar. Lo otro que puede pasar con el 2-monocilglicerol es que una isomerasa lo va a convertir a 1-monoacilglicerol. Ujú. Y al mover el grupo acilo hacia un enlace primario, permite la acción de la lipasa pancreática y por tanto, este puede ser hidrolizado por la lipasa y de igual manera generar un ácido graso y un glicerol. Ujú. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguien no entendió este punto? Porque lo demás ya está un poco más complicado. Yo no entendí. Yo tampoco. No se preocupe. Entonces, recuerdas que tenemos triacilgliceroles, ¿no? Y que la hidrolasa, perdón, que la lipasa pancreática hidrolizó el enlace 1 y el enlace 3. Y nos generó un 2-monocilglicerol y dos ácidos grasos libres. Ujú, porque no están unidos al glicerol. Ahora, estos ácidos grasos y el monoacilglicerol ya son capaces como tal de entrar hacia el enterocito para su reesterificación. Entonces, supongamos que este 100% representa 100 ácidos grasos. Perdón, 100 triacilgliceroles. Ujú. De estos 100 triacilgliceroles, el 72% van a entrar al enterocito en forma de ácido graso y 2-monocilglicerol. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ujú. Ahora, esos dos ácidos grasos van a ser reesterificados. Ahorita vamos a ver por cuál vía cada uno. Pero bueno, de estos 100, a través de la acción de la lipasa pancreática nos quedó entonces 2-monocilglicerol, dos ácidos grasos libres, y de esos 100, 72 entraron al enterocito de esta forma, en forma de 2-monocil o en forma de ácido graso. Ahora, ¿qué va a pasar con el restante 28%? Pueden pasar dos cosas. La primera de ellas es que
¿Recuerdan que también producimos una esterasa en la secreción pancreática? Esta Sí. esterasa lo que va a hacer es romper el enlace éster que existe en el 2-monocilglicerol. Supongan que aquí tenemos una molécula de 2-monocilglicerol. ¿Mm? Entonces, lo que va a hacer es romper el enlace éster y generarnos glicerol y un ácido graso. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Ahora, otra forma en la que puede entrar el triacilglicerol. Sí, dime, Gabriela. Entonces, bueno, después de que la esterasa rompe el enlace éster y da glicerol y un ácido graso, ¿ese es el otro 28%? Sí, exacto. Ah, ok, gracias. O sea, ese 28% está dividido entre esta vía o la segunda cosa que puede pasar es que el 2-monacilglicerol, recuerden que no puede actuar la lipasa pancreática porque es un enlace secundario. Ujú. Entonces, existe dentro de la luz intestinal otra enzima que se llama isomerasa. Esta no es relevante, o sea, no tiene un nombre en específico, simplemente es una isomerasa. Ya saben ustedes lo que hace una isomerasa. Va a reorganizar las moléculas y producir una molécula similar para que pueda actuar la otra enzima. Entonces, lo que hace es mover el enlace, el grupo acilo hacia el enlace número 1. De esta forma, la lipasa pancreática ya puede actuar sobre este 1-monoacilglicerol. ¿Sí? Sí, Esto solamente representa el 6%. Este monoacilglicerol ya puede entrar directamente hacia el enterocito o a través igual de la lipasa pancreática que ya puede actuar sobre el enlace 1. De igual manera, al igual que la esterasa, lo degrada hacia ácido graso y hacia glicerol. Y este glicerol entra y el ácido graso, igual que los ácidos grasos que habíamos producido acá, pues entra hacia el enterocito. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí. ¿O alguien no entendió una parte? Sí, no. Sí, profe, todo bien. Entonces, la primera vía por la que pueden entrar es en forma de 2-monacilglicerol y en forma de ácido graso. ¿Ok? La segunda vía, como pueden actuar, es a través de la isomerasa, convertir el 2-monacilglicerol en 1-monoacilglicerol. Y la tercera vía es que a través de la esterasa, ahora este monoacilglicerol puede entrar de dos formas, de forma directa como monoacilglicerol o degradado en glicerol y ácido graso. La otra forma es que este 2-monacilglicerol, en vez de pasar por la isomerasa, directamente la esterasa lo divida en ácido graso y en glicerol. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Perfecto. Ahora, la forma de resterificación es principalmente por dos vías. Ujú. La primera de ellas dijimos que era la vía del monoacilglicerol. Obviamente lo que va a entrar a esta vía son los monoacilglicerol, ya sea el 1-monoacilglicerol o el 2-monoacilglicerol que habíamos generado acá. Ujú. Este monoacilglicerol es la molécula que vemos aquí, 2-monoacilglicerol.
Ujú. Entonces, a través de la monocilglicerol acetiltransferasa, que dijimos, en este punto estamos en el intestino, lo que va a hacer es añadirle una coenzima a esta molécula y formar 1,2-diacilglicerol. Es decir, le añadió una cadena de ácido graso. ¿Sí? Sí. Ujú. Y posteriormente la diacilglicerol acetiltransferasa igual le pasa a un grupo acetil de la acetilcoenzima A y le une la otra cadena que le faltaba de ácido graso. Y de nuevo ya tenemos ahora un triacilglicerol. Esta es muy sencilla. ¿Alguien tiene una duda aquí? ¿Cuál era la enzima, perdón? La primera es la monoacilglicerol acetiltransferasa. Entonces, usa una acetilcoenzima A, le quita el grupo acil, se lo une al 2-monoacilglicerol y ahora ya tiene dos cadenas de ácido graso unida al glicerol. Ujú. Y se llama ahora 1,2-diacilglicerol. Gracias. Ujú. Ahora, si ahora tenemos 1,2-diacilglicerol, pues ahora necesitamos una diacilglicerol acetiltransferasa. Solo tienen que aprenderse el nombre de acetiltransferasa. El nombre lo dice, transfiere un grupo acetil de la acetilcoenzima A hacia el diacilglicerol. Y si ya es un glicerol con 3 grupos acilo, pues ya es un triacilglicerol o triglicérido. ¿Alguien tiene una duda con la vía del monoacilglicerol? No, Ujú. Ahora, ¿de dónde obtuvo esta acetilcoenzima A? Los ácidos grasos que entraron a través de la acilcoenzima A sintasa, utilizando ATP y coenzima A como cofactores, utilizan estos ácidos grasos para formar acetilcoenzima A. Esta misma acetilcoenzima A es la que sirve como sustrato para las acetiltransferasas y unirles el grupo acetil a el monocilglicerol y formar el triglicérido. O sea, no estamos formando nada nuevo. La célula no está utilizando, bueno, sí, sí estamos formando algo nuevo, pero lo que voy es que la célula no está utilizando su propia coenzima A que generó del ciclo de Krebs, por ejemplo, sino que está reutilizando los ácidos grasos que entraron en forma de acetilcoenzima A para unírselos al monocilglicerol. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Ujú. Ahora, entonces ya vimos el destino del 2-monocilglicerol, del ácido graso, y vamos a ver qué pasa con el 1-monocilglicerol. El 1-monocilglicerol igual utiliza la vía del monoacilglicerol. Pasa lo mismo, una acetiltransferasa le une ácidos grasos y formamos el triacilglicerol. Ujú. Ahora, en el caso del 1-monocilglicerol, también podemos utilizar otra vía que se llama vía del ácido fosfatídico. Ujú. En esta vía es esta que vemos aquí. Ujú. Entonces tenemos aquí 1-acerigglicerol. Utilizamos la glicerol 3-fosfato acetiltransferasa. Bueno, primero se utiliza una fosfatasa y le añade un grupo fosfato. Después utilizamos una acetiltransferasa y de igual manera lo que formamos es un diacilglicerol fosfato, pero al tener el fosfato unido se le llama fosfatídico, ácido fosfatídico. Es por eso que se llama vía del ácido fosfatídico, pero es lo mismo. Igual un monoacilglicerol al que se le unen grupos acilo, pero como está fosfatado recibe el nombre de ácido fosfatídico. Pero es en esencia lo mismo. Un glicerol o un monoacilglicerol al que se le unen grupos acilo a través de los ácidos grasos y formamos triglicéridos. ¿Ok?
Ahora, ¿qué va a pasar con el glicerol que habíamos generado? Recuerden, ¿de qué dos vías podía venir este glicerol? ¿De qué dos formas podíamos obtenerlo? El glicerol libre. De las que vimos. ¿Qué enzimas pueden actuar sobre el monocilglicerol o sobre el 2-monocilglicerol para generar glicerol solo y ácido graso? ¿Podría ser la esterasa? Exacto. La esterasa actuaría en cualquiera de los dos. ¿O qué otra enzima puede actuar? Pero esta solamente actúa en el 1-monocilglicerol. La lipasa, porque está en enlace primario. Entonces la lipasa también generaría en un 1-monocilglicerol un glicerol libre y un ácido graso. Este glicerol libre puede irse hacia utiliza la glicerol sinasa, forma glicerol 3-fosfato y este se puede ir hacia la glucólisis o hacia la unión del grupo glicerol hacia el ácido fosfatídico. Ujú. Ahora, una vez que nosotros reesterificamos los ácidos grasos, van a viajar en forma de kilomicrones. El kilomicrón no es más que la unión de varios ácidos grasos, de varios triacilgliceroles con lipoproteínas. Ujú. Entonces, recuerden qué molécula, estas van en orden ascendente. Ujú. Entonces, primero es kilomicrón, después es VLDL, luego LDL y luego HDL. Entonces, de estas moléculas, ¿cuál es la más grande en tamaño? Ya lo El vimos. kilomicrón, ¿no? Ajá, exacto. Y la menos densa. Y la HDL es la más pequeña, pero la más densa. Por eso son las abreviaturas. High density lipoprotein, low density lipoprotein. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente contiene el kilomicrón? Principalmente triacilgliceroles. Recuerden que el kilomicrón no es más que, es similar a una micela. Ajá. Entonces, una gotita de grasa que dentro tiene triglicéridos. ¿Qué otra cosa tiene el kilomicrón? ¿Qué más hay dentro del kilomicrón? Además de triacilgliceroles. ¿Lipoproteínas? Sí, pero, o sea, adentro, ¿qué más va transportando? Dijimos que los triacilgliceroles son una de las cosas que se resterifican, pero ¿qué otra cosa resterificamos que previamente absorbimos? Colesterol. Ajá, y fosfolípidos. Estas son más sencillas porque en el caso del colesterol puede pasar libremente. Ujú. Entonces no es necesario resterificarlo. Y dijimos que la mayoría se reutiliza. Es poco realmente lo que absorbemos. Y en el caso de los fosfolípidos, pues simplemente es agregarle otra vez el grupo fosfato hacia los ácidos grasos y ya tenemos el fosfolípido. Ujú. Eso no hay tanto problema. Pero entonces nosotros comimos y absorbimos y reesterificamos triacilglicerol, colesterol y fosfolípidos. Pero los kilomicrones dijimos que de todo esto que comimos, el 90% van a ser triacilgliceroles. Por tanto, el principal componente del kilomicrón es el triacilglicerol. Y como es una lipoproteína, ¿qué característica tiene? Tiene unidos. ¿Qué es lo que tiene unido si es una lipoproteína? Son lípidos que tienen unidas proteínas. Ujú. Eso es una lipoproteína y eso es el kilomicrón. El colesterol y el fosfolípido dijimos que le van a dar la propiedad de hacerse bolita y de separarse de forma individual estos kilomicrones. Ujú. Pero tienen proteínas unidas, que es lo que los hace o por lo cual reciben el nombre de lipoproteínas. Ujú. Entonces,
Recordando, ¿cuál es la función del kilomicrón? ¿Transportar lípidos? Ujú, específicamente, ¿cuáles en mayor cantidad? Los trigliceroles. Exacto. ¿Y hasta qué órganos los va a transportar? ¿Hígado? Exacto. El 20% va a ser a hígado, el 80% va a ser a tres tejidos principales, los que más necesitan energía o los que se utilizan para almacenarla, que son el tejido adiposo, el corazón y qué otro órgano, o tejido más bien. El músculo. Ujú. Entonces, si les preguntan, ¿hacia qué órgano envía o transporta lípidos el kilomicrón? Es hígado, tejido muscular y tejido adiposo. El 80% es tejido muscular y adiposo. Ujú. Recuerden que el corazón también es músculo. Entonces, hígado, tejido muscular, corazón o esquelético y tejido adiposo. El 80% de tejido adiposo y músculo y el 20% hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, no olvidemos este esquema que el kilomicrón es principalmente triacilglicerol. Ahora, vamos a ver cuál es el destino metabólico de ese kilomicrón. Ujú. Dijimos que el 80% se va hacia tejidos extrahepáticos. Ya dijimos, músculo, corazón, tejido adiposo. Y el 20% se va hacia el hígado. Ahora, nosotros ya consumimos las grasas, las digerimos, las absorbimos, las reesterificamos, formamos kilomicrones. ¿El kilomicrón hacia dónde se iba? Hacia los vasos linfáticos o quilíferos también llamados. De allí hacia el resto de los vasos linfáticos y de allá a la vena porta. ¿Sí? Sí, Ahora, este kilomicrón, perdón, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ahora, este kilomicrón se llaman kilomicrones nacientes, ¿ok? Porque acaban de nacer y están inmaduros. Inmaduros en el aspecto de que no están químicamente con todas las proteínas que deberían de tener. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Ya están en el vaso linfático y una vez que llegan al vaso linfático, pasan hacia el sistema sanguíneo. Una vez que pasan al sistema sanguíneo, entran en contacto con otra lipoproteína que se llama HDL. ¿Ok? Entonces, lo que distingue al kilomicrón es la presencia de una proteína llamada apoproteína B48. Entonces, todo lo que tenga ApoB48 va a ser un kilomicrón. Es la forma en la que lo marcamos y lo distinguimos. Y por lo que se distingue de las demás lipoproteínas, además del tamaño y la densidad, claro. Pero químicamente lo que lo distingue entonces es el ApoB48 y la ApoA, pero lo más importante es ApoB48. Entonces, para que este kilomicrón naciente sea un kilomicrón maduro, necesita adquirir otras dos proteínas, ujú, que es la apoproteína C y la apoproteína E. Estas proteínas las va a adquirir al entrar en contacto con el HDL. O sea, literalmente van nadando en la sangre y al entrar en contacto, la HDL le transfiere la apoproteína C y la apoproteína E. Entonces, ahora ya es un kilomicrón maduro o simplemente kilomicrón. ¿Sí? ¿O no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función del kilomicrón? Entregar triglicéridos hacia los tejidos.
Entonces, esto lo voy a lograr a través de la lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa. Si es una lipasa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hacen las lipasas? Rompe los triglicéridos. Exacto. Entonces recuerden que dentro de este kilomicrón tenemos triglicéridos y colesterol y fosfolípidos, pero principalmente triglicéridos. Entonces van nadando a través de la sangre. Y recuerden, bueno, ¿alguien sabe qué es lo que cubre los vasos sanguíneos por dentro? ¿Cómo se les llaman a estas células? Endotelio. Exacto. Entonces, el endotelio contiene la proteína lipoproteína, la enzima lipoproteína lipasa. Ajá. Entonces, supongamos que este es un vaso sanguíneo del corazón. El endotelio de los vasos sanguíneos del corazón, o el endotelio en general, pero específicamente dijimos que estos órganos son los que más lo absorben. Ajá. Contienen dentro de la célula esta proteína. Entonces, al estar nadando aquí e ir pasando por aquí el kilomicrón, va a entrar en contacto con la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que pasaba acá con la lipasa y con las micelas. Entra en contacto con la enzima y comienza a degradarla. Aquí. Entra en contacto y empieza a romper los enlaces y a formar ácidos grasos y monoacilgliceroles. Entonces, ya después los transfiere hacia las células a las que les está dando riego sanguíneo, que es corazón, tejido adiposo, los que ya dijimos, hígado. Pero todavía no llegamos al hígado, todavía estamos en tejidos extrahepáticos. Acaba de ingresar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos que existen dentro del kilomicrón y de esta forma comienza a captar, similar a lo que pasa en el enterocito, los ácidos grasos que fueron liberados del kilomicrón. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? No. Perfecto. Ahora, una vez que comienza a perder triglicéridos, pues si empieza a perder triglicéridos, hasta ahorita solo está perdiendo triglicéridos, pues comienza a hacerse mayor la proporción que tiene de colesterol. Esto como consecuencia hace que pase a llamarse remanente de kilomicrón. Cuando comienza a perder triglicéridos, entra en contacto nuevamente con la HDL y le regresa tanto la ApoA como la ApoC. ¿Ok? Pero se quedó con la ApoE que le había transferido la HDL. Otra cosa que le transfiere es un poco de colesterol y de fosfolípidos. Pero bueno, hasta ahorita quedémonos con que le transfirió ApoA y ApoC. O sea, la ApoC se la devolvió y le transfirió la ApoA con la que había nacido. ¿Ok? En el momento en el que pierde triglicéridos, ApoA, colesterol y ApoC, pasa a llamarse remanente de kilomicrón. Este remanente de kilomicrón sigue siendo un kilomicrón porque tiene la presencia de la ApoB48. Y ahora sí es capaz de entregar los triglicéridos que le quedaban, o sea, el 20% de los triglicéridos que traía, hacia el hígado. ¿Sí? Sí. Ahora, este remanente de kilomicrón va a ser captado por dos vías. La primera de ellas es que la ApoE puede ser captada por el receptor de LDL. Este receptor de LDL lo que detecta es ApoB100 y ApoE. Ahorita vamos a ver qué onda con la ApoB100. Pero bueno, el remanente de kilomicrón tiene ApoE. Por tanto, puede ser captada por este receptor y después ser endocitada.
la molécula de kilomicrón, el remanente de kilomicrón. Ujú. La otra vía por la que puede ser captado este kilomicrón es que el hígado tiene una lipoproteína lipasa. Entonces, lo mismo va a pasar. Va a empezar a degradar los ácidos grasos que tiene este remanente de kilomicrón y va a empezar a captarlos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Dónde se encuentra la HDL? O sea, está nadando en la sangre, pero fue producida previamente por el hígado. Ah, en cualquier parte de la sangre, o sea, no en específico en algún vaso. No, no, no. O sea, en cualquier parte del sistema sanguíneo. Y es producida por el hígado. Su función justamente es estarle transfiriendo apoproteínas a otras lipoproteínas y captar los remanentes. Ahorita vamos a ver qué otras cosas capta. Y por lo cual, seguramente han escuchado que el HDL es el colesterol bueno, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, ahorita vamos a ver por qué dicen eso. Ujú. Entonces, el HDL se encuentra en todo el sistema sanguíneo. No se encuentra en un órgano en especial, solo que sí es producido por el hígado. Ujú. ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, ahora, eso fue el kilomicrón. Entonces, en resumen, cuál es la función del kilomicrón? ¿Alguien me lo puede decir? Lleva lípidos hacia los tejidos musculares, Ajá, exacto. ¿Y hacia qué otro tejido? hacia El el tejido hígado. adiposo. Entonces, como tal, es un transportador de los triglicéridos endógenos, de los triglicéridos que comimos. Entonces, por definición, el kilomicrón entonces transporta lípidos de la dieta hacia los tejidos hepáticos y extrahepáticos. Recuerden que el 80% va hacia tejido extrahepático. O sea, la lipoproteína lipasa del endotelio le quita el 80% del triglicérido que traía este kilomicrón. Y ya lo que resta es captado por el hígado. Ahora entonces, bueno, eso está fácil. ¿Cuál es la proteína eh, clave del kilomicrón? La ApoB48. No creo, pero si les llegaran a preguntar, la lipoproteína lipasa necesita para activarse entonces ApoC2. Por ejemplo, si este kilomicrón naciente se fuera así hacia el endotelio, no podría ser hidrolizado, porque la lipoproteína lipasa necesita reconocer tanto el triglicérido como la ApoC2. Específicamente esta ApoC es ApoC2. Entonces, es por eso que la HDL necesita transferirle la ApoC. Y la ApoE se la transfiere para que pueda ser reconocida por el hígado. Esa es la función de la HDL. ¿Ok? Entonces, esa es la primera forma en la que los tejidos pueden obtener las grasas que necesitan. La segunda forma de obtener las grasas que necesitan es a través de la VLDL, o sea, lipoproteína de muy baja densidad. Very low lipoprotein, very low density lipoprotein. Ujú. Entonces, la VLDL también transporta triacilgliceroles o triglicéridos. Pero, ¿cuál es la diferencia de la VLDL? ¿Alguien lo leyó? Con el kilomicrón, además de la apoproteína que tiene. ¿Qué tipo de triglicéridos transporta la VLDL? Según el esquema. A ver, de nuevo. Aquí están los kilomicrones, transportan triglicéridos. ¿Y qué tipo de triglicéridos transportan las VLDL?
los endógenos. Ujú. El kilomicrón transporta los triglicéridos de la dieta. Por tanto, la VLDL va a transportar los triglicéridos que nosotros generamos en el hígado. Recuerden que el hígado es capaz de generar todos los ácidos grasos, todas las grasas que ya habíamos visto al principio. Ajá, entonces transporta triglicéridos endógenos, los que produce el hígado. Esto obviamente dependiendo de las demandas metabólicas que se tengan en el momento. Ujú. Por ejemplo, si nosotros consumimos mucha glucosa, activamos, habíamos dicho, la lipogénesis. Entonces, esta glucosa es capaz de convertirse en ácidos grasos y almacenarse en forma de triglicéridos en el hígado. Pero nosotros no queremos tener grasa en el hígado. Esta grasa necesita ser eliminada. De igual manera, si comemos mucha grasa, al igual que pasa con la glucosa. O sea, van a empezar a almacenarse en el hígado y no pueden almacenarse en el hígado porque nos produciría hígado graso y cirrosis, que sí pasa. Ajá. Entonces, lo que hace el hígado es eliminar esos ácidos grasos a través de la VLDL, o sea, eliminar los lípidos endógenos y de igual manera los va a llevar hacia tejidos extrahepáticos. Entonces, si los lleva hacia los adipocitos, pues empieza a crecer la grasa y empezamos a engordar como una forma de eliminar los ácidos grasos que están en el hígado. ¿Ok? Ahora, esta VLDL naciente, igual que pasa con el kilomicrón, todavía no es una VLDL verdadera porque le falta que la HDL le transfiera apoproteínas. Le transfiere las mismas que al kilomicrón. O sea, la vía es casi idéntica a la del kilomicrón. Entonces, este VLDL se caracteriza por la presencia de apoproteína B100. Esto es lo que lo diferencia de las otras lipoproteínas. ApoB100, a diferencia de ApoB48, que era la del kilomicrón. Ahora, ¿qué va a pasar? También tiene ApoC y ApoE. Pero la que le transfiere es la ApoC2, ¿no? La que necesitamos para activar la lipoproteína lipasa. Entonces, una vez que entra al torrente sanguíneo, entra en contacto con HDL, HDL le transfiere ApoC y ApoE, y ahora la lipoproteína ya podemos llamarla una verdadera VLDL por su B100, su ApoE y su ApoC. Entonces, si tiene ApoC2, triglicéridos y lipoproteína lipasa, la lipoproteína lipasa es capaz de degradar estos triglicéridos. Entonces pasa lo mismo. Comienzan a captarse en el tejido extrahepático estos triglicéridos. Ahora, una vez, perdón, olvidé comentarlo. En el caso de la VLDL, que es la que vemos aquí, igual principalmente está compuesta de triacilgliceroles, pero ya tenemos un componente más abundante que son los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, más abundante que los kilomicrones en cuanto a fosfolípidos y en cuanto a colesterol respecta. Aunque sigue siendo principalmente de triglicéridos. Ahora, aquí es porque es importante lo de HDL y de LDL. Cuando esta VLDL cede sus triacilgliceroles, pasa lo mismo que con el kilomicrón. Cede nuevamente la ApoC a la HDL. Además, aquí no lo menciona en el esquema, pero la VLDL, cuando cede la ApoC de vuelta a la HDL, también le transfiere colesterol. ¿Alguien hasta aquí se está haciendo bolas o no ha entendido bien? Porque sí es un poco más complejo, sino para regresarnos o explicar de nuevo alguna parte. Todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le cede VLDL a HDL? ApoC y colesterol. Entonces, dijimos que si nosotros tenemos un exceso de grasas, ya sea por la propia grasa que consumimos o por el azúcar o carbohidratos, este colesterol va a empezar a aumentar. Y la forma en la que lo vamos a eliminar es transfiriéndoselo a HDL. Entonces, la HDL
recolecta el colesterol que tenemos en exceso. ¿Ok? Justo este colesterol es lo que produce las placas de ateroma y los infartos y shalala. Pero bueno, no nos metamos en eso ahorita. Ahora, una vez que el VLDL se dio el colesterol, los triglicéridos y la ApoC, pasa a llamarse IDL, que esto no es tan importante porque la mayoría se convierte en LDL. Ujú. Esta IDL o lipoproteína de densidad intermedia también se llama remanente de VLDL. Ahora, a partir de este punto, todas las VLDL se convierten en IDL. Y la IDL tiene dos caminos: ser captada por el receptor de LDL o convertirse en LDL. Ujú. Recuerden que el receptor de LDL tenía receptores para ApoE y para ApoB100. Y es captado, el kilomicrón puede ser captado por la presencia del ApoE, pero también puede ser captada la LDL por la presencia de ApoB100. Ujú. Entonces puede directamente irse al hígado o convertirse al perder la ApoE en LDL. ¿Ok? Ahora, esta LDL de igual manera tiene dos caminos. Bueno, el camino es el mismo, pero hacia diferentes tejidos. A lo que me refiero, este LDL ya no puede estar circulando en sangre porque ya cumplió su función. Ya degradó o ya transportó lo que tenía que transportar. ¿Cuál es la función del VLDL? ¿Alguien me lo repite? Transportar los triglicéridos que generamos en el Endógenos, perfecto. Entonces, aquí ya cumplió su función, como vemos en el dibujito. Ya perdió los triglicéridos, ya solo le quedó colesterol. Ajá. Entonces, ese LDL tiene que ser eliminado y puede ser eliminado de dos formas. Ujú. En el hígado, porque aún tiene ApoB100 y puede ser captado por el hígado, o puede ser eliminado en tejidos extrahepáticos, que son linfocitos, fibroblastos y sistema reticuloendotelial, que es hígado, vaso, médula ósea. También por las células del músculo liso, perdón, de células, de músculo liso del endotelio. También puede ser degradadas por esas células. Olviden, bueno, no está en el esquema, pero también esas las pueden degradar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va transportando el LDL? Solo lleva colesterol casi, o sea, principalmente es colesterol lo que lleva, como vemos aquí. Ujú. Ya es muy poco lo que tiene de triacilglicerol, el 10%. Entonces, básicamente tiene colesterol y ésteres de colesterol. O sea, el 46%, casi la mitad de la LDL, es colesterol esterificado y no esterificado. Entonces, justamente por eso se le llama colesterol malo. ¿Por qué? Porque si no es eliminado por el hígado, lo que pasa en los vasos sanguíneos es esto. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y tenemos endotelio. ¿Qué hay abajo del endotelio en un vaso sanguíneo? ¿Alguien sabe? Debajo del endotelio tenemos músculo liso y dijimos que el músculo liso también es capaz de captar el LDL. Entonces, estas LDL van rodando por aquí en el vaso sanguíneo y al entrar en contacto con este, si nosotros tenemos un exceso de colesterol, ya sea por el consumo de grasas o por la ingesta alta de carbohidratos, lo que va a pasar es que estas células del músculo liso van a captarlas. Ujú. Y al captarlas, cuando son muy abundantes, aquí también tenemos macrófagos. Los macrófagos o linfocitos también dijimos que son capaces de degradarlo. Como un mecanismo para tratar de degradarlo, empiezan a acumular mucha grasa las células que están aquí. Empieza a haber inflamación, se rompe el endotelio y empiezan a formar una placa de ateroma, o sea, una placa de grasa en un vaso sanguíneo. Hasta cierto punto este es un proceso natural. O sea,
a partir de los 22, 23 años, la mayoría de las personas empiezan a formar este proceso. Seguramente yo ya tengo placas de ateroma, pero la mayoría de estas placas son muy pequeñas, están distribuidas y son estables y no se encuentran en el corazón. Entonces, es por eso que el LDL es considerado como el colesterol malo. Y el HDL, pues justamente hace lo contrario, recoge el colesterol de los tejidos y luego se va hacia el hígado para ser degradado. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, en cuanto al HDL, recuerden que es el de mayor densidad, pero el de menor tamaño. Y el HDL, si va recogiendo colesterol, pues uno de sus principales productos, pues es el colesterol y los fosfolípidos. La HDL, como es la más pequeña y la menos densa, pues por consiguiente tiene la mayor cantidad de proteínas y de apoproteínas, porque es la que entrega lipoproteínas a otros. Entonces, principalmente HDL es fosfolípidos y colesterol. Básicamente no tiene triglicéridos, casi es puro fosfolípido y colesterol. Entonces, la HDL recuerden que se sintetiza en el hígado. Una vez que nosotros sintetizamos HDL, literalmente se sintetiza como una moneda. O sea, literalmente es una capa doble de células, es una membrana, el HDL. Y después, conforme va captando el colesterol, los fosfolípidos y otras proteínas, va adquiriendo la forma discoide. Entonces, recuerden, lo que caracteriza al kilomicrón ApoB48, al LDL, VLDL ApoB100 y a la LDL ApoB100, pero que ya perdió la ApoE y la ApoC. Lo que caracteriza a la HDL es la presencia de la apoproteína A1. Perdón, olvidé comentarles, el intestino delgado también sintetiza HDL y también sintetiza VLDL. Eso sí les pueden llegar a preguntar. Entonces, intestino delgado, HDL y VLDL, además de kilomicrones. Entonces dijimos que lo característico de HDL es la presencia de A1, fosfolípidos y colesterol. Ahora, recuerden que durante la hidrólisis de los carbohidratos, como habíamos visto anteriormente, ocurre un intercambio de componentes. Mientras HDL cede ApoC y ApoE, los kilomicrones y la VLDL, que esto también podría ser un kilomicrón, ceden ApoA1 hacia la se me fue, hacia la HDL. Entonces, esta A1 también viene, o sea, ya nace con ella, pero también la adquiere a través del intercambio que hace con la VLDL o con el kilomicrón. ¿Ok? Ahora, otra característica es que en estos kilomicrones nacientes o discoides, tenemos la presencia de una enzima que se llama LCAT, que es lectina colesterol acetiltransferasa. Como su nombre lo indica, sus sustratos son la lectina, que ya sabemos que es un fosfolípido, y el colesterol. Y la función de esta enzima es transferir el colesterol libre en estarificado. Y una vez que va adquiriendo el colesterol y los fosfolípidos que le transfieren, tanto VLDL como los kilomicrones, la transforma en una forma circular. O sea, literalmente en esta capa se le van metiendo en medio los colesteroles y los fosfolípidos y la van haciendo de forma redondita. Ahora, esta apoproteína ahora pasa a llamarse HDL2. ¿Sí? Una vez que adquirió colesterol, colesterol esterificado y fosfolípidos. Ahora, una vez que ya está en la forma circular, discoide u ovoide, perdón, ovoide, discoide no, discoide es el naciente. Ajá. Puede ser transportada hacia el hígado, donde es reconocida por una enzima que se llama SRB1. Pero bueno, eso no se los van a preguntar.
Recuerden que en el hígado teníamos una lipasa hepática. ¿Se acuerdan? Que también esterificaba, degradaba los ácidos grasos que entraban a ella, ya sea de forma de LDL o de remanente de kilomicrón. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ujú. Entonces, lo mismo con esta HDL2. Entra al hígado y la lipasa hepática es capaz de degradar estos ácidos grasos que le llevaba HDL. De esta forma, por así decirlo, entre comillas, eliminamos el colesterol esterificado y el no esterificado que recogimos de los tejidos extrahepáticos. Entonces, justamente esta HDL es la que tiene el factor protector cardiovascular. De hecho, si nosotros hacemos ejercicio, cuando hacemos ejercicio, una de las acciones que producimos es estimular la lipasa hepática y por tanto aumenta la degradación de HDL. Y si estamos degradando mucho ADL, pues empiezan a sintetizar más y empezamos a recoger más colesterol bueno. Esa es la ventaja del ejercicio. Bueno, tiene muchas, además de bajar de peso, estimular otras hormonas, pero principalmente en pacientes, por ejemplo, hipertensos, que generalmente siempre tienen dislipidemia o alteración de los triglicéridos y colesterol. La ventaja del ejercicio justamente es esto, estimular la lipasa hepática para aumentar la degradación de HDL. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?